Y el Salmo 62 es muy hermoso, mis hermanos, porque vemos cómo David en esas circunstancias escribe este salmo, ¿verdad? Y todos como seres humanos siempre buscamos un refugio, ¿verdad? Un refugio es el lugar al que corremos cuando aparece el peligro, cuando llegan momentos de incertidumbre, ¿verdad? Enfermedades, traición, presión, problemas familiares o ataques injustos, ¿verdad? El corazón automáticamente busca algo en que apoyarse, ¿verdad? Siempre tendemos cuando viene el problema por inercia como seres humanos, tendemos a buscar algo, a apoyarnos en algo y no es malo, ¿verdad? Pero también muchas veces buscamos el refugio en el dinero, buscamos el refugio en personas o en poder. Hoy en día se está viendo que vale más tener poder que dinero. Muchos buscan un refugio intelectual, académico. Otros el poder controlar las circunstancias que están pasando en las vidas. Pero fíjense que David, a través de un problema muy grande que él estaba pasando, llegó a una conclusión muy clara en este salmo, que hoy nos bendice grandemente en nuestras vidas. Y él pudo reconocer que su único refugio verdadero era Dios. Él pudo entender eso, ¿eh? David escribió este salmo en un momento extremadamente difícil de su vida y muchos estudiosos apuntan que este salmo David lo escribió cuando su hijo Absalón lo traicionó, que cuando el rey David tuvo que huir de Jerusalén. Fíjense, después de muchos años de reinar, de ver la mano de Dios librándolo de enemigos, como cuando Saúl lo andaba persiguiendo, cómo Dios lo libertó, ¿eh? Como cuando era joven que estaba en su rebaño cuidando las ovejas, cómo libraba a sus ovejas de lobos, de osos o no sé, de animales, ¿verdad? Cómo él tenía esa fuerza. Pero ahora aquí, en estos momentos, en ese momento de su vida, él estaba pasando una prueba muy dolorosa, mis hermanos. Yo creo que esta debe haber sido una de las pruebas más dolorosas de David, porque no estaba siendo invadido por un ejército, no estaba siendo invadido por sus enemigos, los filisteos, en ese momento, sino que estaba siendo traicionado por su propio hijo. Qué triste, ¿verdad? Por su propio hijo estaba siendo traicionado, su hijo Absalón. Y muchas veces, mis hermanos, por eso dice, despiértate tú que duermes, ¿verdad? Despiértate de tus laureles, porque es triste, la confianza nos mata, mis hermanos. Especialmente cuando todo está bien, no hay tranquilidad, las aguas calmadas y todo, es cuando tendemos más a alejarnos de Dios, porque no aclamamos a Él. Se nos olvida y pensamos que todo es automático. No sé si David pensó en ese momento eso, ¿verdad? En que proféticamente estaba profetizado que iban a pasar ciertas circunstancias en la casa de David por lo que él había hecho con Urías. Pero eso no se quiere decir que Dios ya tenía apuntado a Absalón, ¿verdad? Tristemente, mis hermanos, son nuestras decisiones que nos alejan de Dios. Nos alejamos de su protección, podemos decir como de su corral, ¿verdad? Porque somos ovejas de Él. No somos ovejas que vamos así a lo que se nos diga, sino somos ovejas de un pastor que ha dado su vida por nosotros. Y muchas veces nuestras decisiones hace que nos alejamos y empezamos a tomar decisiones propias, empezamos a tomar decisiones equivocadas, erróneas, que nos llevan a una circunstancia donde el enemigo puede obrar en nuestras vidas, ¿eh? Fíjense, podemos pensar como, bueno, Absalón como hijo del rey, pues tenía el poder él de conocer al gobierno del momento que tenía David, a los sacerdotes, a las personas importantes. Pero Absalón era una persona muy inteligente. Absalón no se levantó contra David de la noche a la mañana. Dicen que él se levantaba temprano y en aquel entonces el que estuvieran personas de renombre o de alto poder en las entradas de los pueblos, de las ciudades,
significaban como eran como tipo gobernantes o representadores de la persona que gobernaba en ese momento. Y Absalón empezó a hacer eso. Empezó a levantarse temprano y a todo el que se arrimaba, él lo paraba. Todo aquel que iba al rey antes de que llegara Absalón lo paraba y le preguntaba su causa y le decía, tu causa es justa, pero no hay quien te escuche, fíjense, no hay quien te escuche de parte del rey. ¿Y qué dice él? ¿Quién me pusiera a mí como juez en la tierra para que todos vinieran a mí y yo los escucharía? ¿Eh? Empieza a maquinar ese plan, esa idea. Y muchas veces nosotros, mis hermanos, creemos que cosas que podremos llamarlas como bendición vienen de parte de Dios y muchas veces no es así. Tenemos que tener cuidado porque como dicen, ¿verdad? No todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Entonces muchas veces tenemos que ver eso. Y Absalón empezó a infiltrarse en el pueblo alabándolos. Dicen que cuando él los escuchaba y todo, varios querían como reverenciarlo a él. Y él no los dejaba, los levantaba y los abrazaba y les daba un beso, demostrando como, hey, yo soy también como dicen, yo también soy del barrio, ¿verdad? Yo también soy del pueblo. Pero Absalón no quería, él en su mente ya tenía otro plan, mis hermanos. Fíjense, si usted lee la historia en el 2 de Samuel capítulo 15 al 19, ahí está la historia de Absalón. Nos dice ahí que se tardó 4 años para poder levantarse contra David. 4 años que pudo influenciar al pueblo con sus palabras. ¿Verdad? 4 años de sembrar descontento, como le dijo, tu causa es buena, pero no hay quien te escuche. Pero yo si fuera juez te escuchara y te defendería. 4 años de debilitar la confianza hacia el rey, en el rey, ¿verdad? A los que iban a buscar a David. ¿Eh? Tanto fue así, mis hermanos, que logró también ganarse a un consejero de David, Aitofel. Un gran consejero, lo nombra ahí la Biblia, que se lo ganó y conspiró contra él para levantarse contra David. Y él dice que va a ir a un lugar a ofrecer sacrificio a Dios. Y les dice, cuando oigan todos van a gritar que Absalón es el rey de Israel. Y se llega la noticia a David y David entiende ahí. Y fíjense cómo David, mis hermanos, un hombre humilde, un hombre, podríamos decir, sencillo, que cometió errores y tuvo problemas y falló ante Dios. Él dijo, él pudo haber levantado sus ejércitos y haber peleado contra su hijo, pero él sabía que la destrucción iba a ser para Jerusalén. Qué diferencia de nuestros gobernantes hoy en día, ¿verdad? Prefieren matar a personas, destruir pueblos, destruir casas, pero por ganar el poder. No les importa el pueblo, mis hermanos. No les importan las personas, aunque lo digan. Y David sí le importó. David decidió abandonar el reino. Decidió cruzar el valle, decidió irse al desierto. Y por eso me gustó esta imagen. Mirando como si David estuviera en el desierto de lejos, mirando su reino, mirando Jerusalén, ese palacio tan hermoso, personas que lo servían. Y ahora él en el desierto mirándolo de lejos, diciendo, ¿y ahora? Qué triste, ¿verdad? Pero vemos aquí la humildad de este rey, que prefirió de salirse de su reino, decidió despojarse de sus riquezas por su pueblo, mis hermanos. Y David aquí en estas palabras nos ayuda a aprender algo muy hermoso, que la dependencia viene totalmente de Dios, que nosotros debemos depender de Dios totalmente, mis hermanos. David en momentos que su vida estaba en peligros, su liderazgo estaba siendo cuestionado, incluso personas cercanas de él lo había traicionado, especialmente su hijo o su consejero, pero David dejó todo en las manos de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender, mis hermanos. No es una cosa fácil,
porque no es lo mismo que uno lo diga a cuando estás viviendo el problema. Es algo muy diferente, ¿verdad? Pero David entendió aquí que solamente en Dios podía estar acallada su alma. Por eso es que, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está tu confianza? Porque donde esté tu confianza, allí va a estar tu refugio, mis hermanos. Y tenemos que tener cuidado nosotros en dónde estamos poniendo nuestra confianza.